Vamos a tener el trabajo de Andrea Díaz, titulado El sentido y la importancia de la crítica en un sentido filosófico y sus consecuencias para la educación. Andrea es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México. Tiene un doctorado realizado en la Universidad Autónoma Complutense de Madrid y en París 8. Es profesora titular de grado 5 del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación en Humanidades y Ciencias, ahora Humanidades y Ciencias de la Educación, sí. Profesora invitada en la Universidad de México, El Salvador, Venezuela, Argentina, Brasil, España y Francia. Ha publicado varios libros, entre ellos La construcción de la identidad de en 2004, El eterno retorno de la misma del poder de la historia en el 2008, Formación humana de la interpretación filosófica del 2016 y esa obra mereció el Premio Nacional del Letrado del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2015. Y ha publicado como directora más de libros de trabajos conectados a lo largo de la carrera. Ha dado mucho espacio al trabajo de muchos colegas y a la publicación de investigación de muchos colegas. Muchas gracias, Andrea, por estar y te dejo con la gente. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Mario por estar acá también. A los colegas de filosofía, para mí es importante esto de estar entre distintas instituciones también y distintas generaciones. Yo, como ustedes, hace muchos años también estudié el profesorado en filosofía y después seguí con la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y bueno, me he dedicado más que nada a la filosofía universitaria, pero también en contacto siempre con el tema educativo, porque pienso que justamente la filosofía se practica a través de la educación y a mí me interesa que la filosofía no sea solo teórica, sino que sea práctica y que transforme el ser humano. Una de las preguntas que me viene yo una vez es qué es el pensamiento crítico, porque siempre se habla del pensamiento crítico, pero ¿qué es o cómo entenderlo? Entonces a mí yo me lo pregunté y hice como una estilización que voy a tratar de ahora dar cuenta de esto, un poco a partir de lo que me estoy dedicando hace mucho tiempo, que es esta idea que ustedes seguramente conocen a partir del último Foucault, la hermenéutica del sujeto y Pierrot, de leer o volver a leer la filosofía desde la antigüedad y también superando la antigüedad en varios pensadores, entender que la filosofía es una forma de vida, ¿sí? Que no fue solo un discurso teórico, que en algún momento se entendió así, y hoy en la academia muchas veces se entiende así. Yo personalmente he tratado de no entenderla así y pienso que la filosofía es mucho más que eso. Y uno de los instrumentos que justamente son transformadores de la realidad es esta capacidad de transmitir este espíritu crítico, ¿no? ¿Y cómo se entiende desde esa tradición eh, esta lectura de la crítica como un instrumento al servicio de una forma de vida y como una forma de vida? Yo empezaba el escrito con una cita de Mariana Garcés, precisamente la profesora de Barcelona, que dice: toda filosofía es crítica de unas formas de vida y recomendación de otras a partir de una toma de posición en la que están en juego unos valores. Toda filosofía supone entonces una guerra entre mundos que aspira a ser el mundo el hogar de la humanidad. Entonces a mí me parece que hay muchas formas de crítica, no es competencia de la filosofía la crítica, sin embargo me parece que no podríamos hablar de filosofía sin crítica. Ahora, esa crítica se entiende de distintas maneras. Me parece que desde esta mirada, por eso digo, desde una lectura Foucaultiana y adotiana, ¿no? Y leyendo los textos, volviendo a leer, perdón, la antigüedad y el momento socrático platónico, ¿sí? Entendiendo que esta filosofía es una forma de vida que principalmente busca el cuidado
de sí y de los otros a partir de la inquietud y el autoconocimiento, que es un poco esta la cuestión, el trípode, inquietud, cuidado, autoconocimiento. La crítica no es crítica como valor en sí mismo, ¿sí? Primera cosa, no es un valor en sí mismo, sino que tiene relación con algo. En este caso, en esta tradición que al principio volvemos a leer, socrática, es en función de un modo de vida. Un modo de vida que busca una sabiduría. Entonces, esa sabiduría, ya sabemos en la misma génesis del término filosofía, es la ausencia de ella, es la búsqueda de algo que no se posee, ¿no? La famosa frase de, bueno, este es uno de los aspectos, ausencia de sabiduría, ¿tá? Constatación de ignorancia es otra, y contradicción entre lo que se dice y lo que se hace es otra. Esos son tres aspectos que yo voy a hablar que hace necesitar la crítica, el que somos ignorantes, el que no somos sabios y el que nos contradecimos entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto tiene que ver con una misión. Si uno vuelve a leer los textos, no solo como argumentativamente, sino viendo un modo de vida que se defendió a sí mismo en una tarea crítica y que dio la vida por eso, porque uno de los mártires, se puede decir, de los mártires con que comenzó la filosofía occidental, ¿no? De la crítica es Sócrates. Él dice, una vida no examinada no merece la pena de ser vivida. Entonces, él, claramente, uno de los libros que refleja esa misión es la Apología. Ustedes conocen, ¿no? Que él, precisamente uno puede leer ese primer hecho, tal como lo Foucault, me parece interesante también, de que Querofonte va a preguntar al oráculo de Delfos quién es el más sabio de los hombres, y el oráculo le dice que es Sócrates. Y él, en vez de interpretar hermenéuticamente, como en un sentido oculto, no muy claro, como se hacía en la época, ¿no? Lo que decía la pitonisa con respecto al oráculo, él se dedica a verificar, a ver, los que saben, los que dicen saber, cómo saben los poetas, los políticos, los artesanos, ¿no? Si realmente saben. Ustedes saben que esto le generó toda una cantidad de problemáticas, bueno, y de odios y de injurias y de mentiras que termina bueno, con su propia muerte, ¿no? Entonces, esta es uno de los elementos de esta vida examinada, ¿no? Una posibilidad, digamos, de constatar como misión o un modo de vida, criticar las formas de saber que se dicen saber sabios, pero en realidad son saberes ignorantes. En realidad no podemos saber con absoluta certeza nada, ¿no? Este cuidado que tiene que ver con constatar que el que dice saber en realidad no sabe, está muy ligado a la falta de autoconocimiento. Si uno va a, por ejemplo, en uno de los textos que el Alcibiades I que trabaja Foucault, Alcibiades saben que es un hijo de Pericles y está decidido a gobernar la ciudad, bueno, y él lo indaga y en realidad se da cuenta que no sabe nada, ¿no? No solo no sabe nada, pretende gobernar a los demás y no se ha gobernado a sí mismo y no se conoce a sí mismo. A nosotros nos produce bastante perplejidad esto porque uno dice, bueno, en realidad si uno le preguntara a un político de la época, ¿no? De esta época, ¿cómo te atreves a ser político sin conocerte a ti mismo? Sería un poco raro, ¿no? Pero esas eran las cosas que hacía Sócrates. Entonces, siempre esa crítica del saber está relacionada con una insuficiencia de inquietud y de autoconocimiento. O sea, es una crítica que revela estas insuficiencias, ¿no? Es una práctica de vida, él se presenta como un médico, incluso como un técnico del alma, para dar cuenta de esa insuficiencia en los procesos de autoconocimiento y en los procesos de inquietud, porque la inquietud es la que lleva justamente al proceso de autoconocimiento. Entonces el profesor ahí se transforma como, aparece la palabra básanos o piedra de toque, ¿no? Que da cuenta si la piedra de toque era una piedra que daba cuenta si algo es oro o no es oro. O sea, su propia misión tiene que ver con desarmar al otro frente a esa falta de saber.
¿no? Y esa insuficiencia en los procesos de autoconocimiento y de inquietud, que tienen que ver con el cuidado, porque en definitiva, yo creo que la misión fundamental aquí de la filosofía es ética, es decir, tratar de tener una vida buena. Y la vida buena tiene que ver con todas estas cuestiones que son insuficientes. Entonces la crítica está en función de una vida buena, está ligada a tener una vida ética en ese sentido, ¿no? Bueno, esta misión entonces, en el caso de Sócrates aparece clarísimo que está respaldado por un modo de vida. Él dejó determinadas cosas, la vida pública, los honores, el dinero, para dedicarse a esta misión que tiene una función pública. O sea, le hace bien a la ciudad, ¿no? Le hace bien al individuo porque le hace bien al trabajo, que individuo y ciudad estaban ligados en la antigüedad, ¿no? Se podían separar. El cuidado de los otros supone el cuidado de sí. No están separados. Después el cristianismo va a haber una dominancia, una predominancia del cuidado de los otros sobre el cuidado de sí. Pero acá esto que construye una vida buena a partir del cuidado, la concomitancia del cuidado del otro y el cuidado de sí tienen que darse concomitantemente. No puedo pretender el cuidado del otro si no me cuido a mí mismo y viceversa. La crítica es también para recordar esto. Entonces, es otra forma de mirar la crítica, ¿no? Bueno, ya hablamos del acontecimiento, del resentimiento que a mí me genera esta también la crítica es una función que tiene que ver con el hablar franco, con la parresía y que pone en riesgo al filósofo. O sea, el filósofo que tiene la crítica se pone en riesgo. ¿Sí? Esto me hace acordar que de alguna manera está ligado genealógicamente con la función del docente. El docente es una profesión que siempre está en riesgo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el saber, porque tiene que ver con la crítica, porque tiene que ver con la libertad, ¿sí? Con el control que se hace de ella precisamente, ¿no? Entonces, se pone en riesgo al activar como sabemos que fue acusado de muerte, ¿no? En base a esta cuestión de inventar nuevos negocios y corromper a los jóvenes, acusaciones falsas, obviamente. Esto de corromper a los jóvenes, siempre está el profesor como adoctrinador, podemos decirlo, y siempre está ahí latente, ¿no? Bueno, otra cosa que me parece que tiene que ver con el cuidado, que hemos olvidado a veces en la lectura de la antigüedad, que él puede hablar de ciertas cosas y tiene la posición de estimular las críticas porque hay una coherencia entre lo que se piensa y lo que se obra, ¿no? Recordar que la filosofía se critica para tener una vida mejor y cómo se ve si realmente la persona ha desarrollado este proceso de autoconocimiento, inquietud y cuidado. Se ve que están los procesos de cuidado, ¿no? Hay una coherencia. O sea, no se trata de como, digamos, la interpretación socrático-platónica de los sofistas que criticamos para ganar en una discusión, como a veces se ha traído de esta historia de que se estimula el debate como una competencia. Eso no es filosófico. Filosófico en el sentido de la tradición socrático-platónica. Sí, sofista, o por una lectura malicente de Sócrates Platón, ¿no? Sócrates platónico, de los sofistas, que no es necesariamente los sofistas. Vamos a discutir para ganar, sí, en una discusión no importa el fin, ¿no? Esto no le importa, evidentemente. Hay una discusión en un texto, no me acuerdo cuál es, en que aparece un personaje Calicles, el Gorgias, que es un aristócrata, sangre, noble, y le dice, pues eso es un perdedor, Sócrates, estás ahí en los rincones discutiendo con los jóvenes, no tenés plata, sos un andrajoso, ¿no? Están a punto de acusar de muerte, qué tal fracaso que también es un mundo, ¿no? Entonces, él realmente, digamos, esa es la constatación de que no es un éxito su debate, ¿no? Porque el motivo ulterior, incluso es superior a la vida, a la muerte, que él diga si la muerte es esto, la muerte es otro, depende de los textos, ¿no? Sino es
el dejar una misión. Él es un cuidador de hombres, de humanos, inclusive a costa de su propia vida, ¿no? Porque lo importante es cuidar los valores de la ciudad misma y no las cosas, los honores, ¿no? Eso está en toda la filosofía platónica. Entonces, la medida del éxito de él tiene que ver con transmitir esa misión, no con un éxito inmediato de ganar en una conversación, ¿no? Incluso las conversaciones terminan sin final, ¿no? Van derivándose y cambiando, en realidad no hay un único Platón y bastante, y además ponemos una interpretación tras otra y vamos encontrando distintas cosas, ¿no? Bueno, otra cosa, por ejemplo, en el Laques, que es un texto de la madurez platónica también, que es tomado por Foucault, hay algo interesante ahí, porque hay unos padres generales que discuten sobre la educación de sus hijos. En realidad no tenemos tiempo, parece contemporáneo el texto. Entonces, en realidad, nosotros que somos personas educadas, no hemos educado a nuestros hijos porque no tenemos tiempo. Y venimos acá, que tú eres educador, hablar de qué es la valentía, ¿no? Y en un momento, está clarísimo. Entonces yo me acuerdo que trabajé mucho tiempo con Pochet, no sé cuándo me escuché este texto, y él siempre resaltaba este hecho. Escuchamos sobre el valor porque eres valiente. O sea, vamos a discutir, sí, lo que quiere decir valor. La parte racional siempre, argumentativa, tiene que estar presente. La filosofía es eso también, pero no es solo eso. Lo que responde a tu argumento es que tú eres valiente, tú has visto que eres valiente en las guerras, hemos convivido contigo, sí, y eso le da valor a tu palabra. Porque hemos perdido ese elemento. La filosofía se ha vuelto un juego verdad y de argumentación. Creo que hay que rescatar el fondo ético que tiene que ver, que la filosofía tiene una misión ética que tiene que ver con proponer un modo de vida mejor, y la crítica no es un fin en sí mismo, está en función de eso, que para esta tradición es el cuidado. El cuidado, claro, el cuidado en ese momento podía querer decir unas cosas, estaba reservado a los hombres atenienses, ya sabemos, para mí puede querer decir otras. Nunca antes, yo creo, se necesitó más este término en la educación y en la vida social. Necesitamos cuidarnos, necesitamos generar una educación que promueva el cuidado. No es un sentido físico y biológico, el cuidado también del sentido, el cuidado del mundo, el cuidado de la imaginación que comprende al otro, el cuidado de las emociones, en fin, tenemos muchos aspectos del cuidado hoy que tenemos que ver. Pero es importante esto, saber que en el fondo criticamos no para ganar una discusión, sino para vivir mejor. Y eso yo creo que tiene que ver con esta sabiduría, sabiendo que eso no se logra en términos absolutos, que siempre se busca, no se posee, todas estas cosas que va diciendo Sócrates, ¿no? Entonces, la vida examinada tiene que ver con esa incompletud. De hecho, también está ligado a una misión erótica. Sabemos que el eros platónico no es tanto, tiene que ver con el deseo de lo que no se posee, porque es hijo, ¿te acuerdan de Poros y Penina? Tal como aparece en el banquete de Platón, el mito sobre el nacimiento de Eros, ¿no? Que es el hijo de Afrodita. En el día del cumpleaños de Afrodita, que es hijo de Poros, ¿sí? Que es el recurso, y la Penina, que es la falta. Entonces, sabemos que este intercambio entre entremedio entre vaso lleno y vaso vacío, que es el amor, que es pobre, pero a la vez tiene recursos, que se vincula con la falta, pero posee cierta riqueza, produce a Eros, que es un semidios con el cual la figura socrática se identifica. Entonces, también la crítica se liga ahí con la actividad ética de una búsqueda de sabiduría, de un deseo de lo que no se posee, que siempre es insuficiente. Entonces, por eso se tiene que criticar, porque en realidad nos mueve el amor. El amor es un deseo de esa sabiduría que nunca se culmina, que siempre es incompleta. La crítica delata esa incompletud con la que tenemos que convivir. Ese es otro aspecto también que yo resalto y que me parece importante, ¿no?
que es el otro aspecto que yo les iba a hablar, ¿no? Bueno, entonces, ya hablamos de Lápiz también, de Sócrates como médico del alma, alguien bastante exigente. Se puede decir, ¿de qué se trata el cuidado? El cuidado es el cuidado del alma, tal como dice el Alcides primero, o en el Lápiz aparece que es el cuidado de la vida durante toda la vida. Tanto es así que la crítica personalizada en Sócrates, a través de la educación socrática se internaliza en el sujeto. Entonces dice, al principio dice Sócrates, nos pone en duda, nos genera incertidumbre, esta sensación de incompletud, incluso de vergüenza, y luego el Sócrates real desaparece, pero el Sócrates interno queda. Y toda la vida continuamos examinándonos a partir de esta insuficiente, a partir de esta incompletud, a partir de esta incoherencia entre lo que digo y lo que hago, pero la crítica permanece puntualizando estas distancias, estas diferencias, ¿no? En un Sócrates internalizado, esa es la función de la crítica. Se ve, por ejemplo, se baja a programas, para decirlo didácticamente, que yo lo veo en comunidad socrática, la comunidad de la filosofía con niños que transmiten Bushman y Sharp. Con la tonalidad de Sharp es muy importante en que ella pone el tema emocional y el cuidado también de la comunidad, el cuidado del otro, el respeto del otro, la posibilidad de entender al otro y traducirlo, que es muy importante para el cuidado de la comunidad, ¿no? Bueno, ahí se ve una forma didáctica de ejercer la crítica, de entender la comunidad de la educación socrática, ¿no? Claro, la posición, Sócrates es ignorante, no tiene la posición de ignorancia precisamente porque también eso se vincula con la filosofía con niños, el profesor también ahí no interviene, sino que la posición de él se pone como medio para incentivar el pensamiento del otro, ¿no? Entonces es una posición de ignorancia, hace como que no sabe para transmitir y activar el razonamiento y la capacidad crítica del otro. Bueno, yo hablando de esto, bueno, el cuidado sí en esta tradición, no voy a poder desarrollar esto, tiene ejercicios espirituales, ustedes los que han estudiado Goethe saben de eso, y la lectura de Foucault que también hace. Yo creo que la crítica es uno de los ejercicios espirituales fundamentales de la filosofía que buscan, bueno, ¿no? Para otros, la meditación, el pensamiento sobre la muerte, los procesos de autoconocimiento a través de cuadernos de vida y anotaciones que tienen que ver de cómo vivo cada día y cómo he pasado cada día, en fin, muchos que llevan a esta cuestión que tienen que ver, son ejercicios existenciales o éticos que buscan este cuidado, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos, en general, este cuidado como también una forma de acto educativo y como una forma de vida filosófica, que también es terapéutica porque busca el cuidado, un cuidado que es capaz de investigarse a sí mismo. Dice Sócrates, da explicación de ti mismo, da explicación crítica de ti mismo, cómo abordar tus vidas en relación a lo que crees que debería ser y lo que realmente haces, esa diferencia. El profesor, el maestro como mediador que habilita que el sujeto piense y se examine y critica mientras y durante toda la vida. O sea, la filosofía es para toda la vida, ¿no? Eso hay toda una discusión ahí en la antigüedad sobre si es para la juventud o si ya es tarde. Epicuro es el que rescata claramente que la filosofía sirve durante toda la vida, ¿no? ¿Para qué? Porque la crítica es un valor en sí mismo, no, porque para vivir mejor, para ser mejor. No está la virtud en este contexto, da explicación de ti mismo, de cómo pasas los días y las noches, sobre tu modo actual de vida y cómo lo has llevado en el pasado. Y la argumentación, la precisión conceptual está en función de eso también, ¿no? De ese modo. La escuela, entonces, la práctica filosófica como medicina y como que tiene como finalidad la cura, el cuidado, y que establece un modo de vida muy exigente en ese sentido.
Bueno, este es un aspecto que yo me ligué para pensar la crítica, entonces como voy a examinar, aparte de todos esos elementos, y después dije, Foucault, para pensar no el tercero, sino el segundo, voy a pensar la crítica como resistencia a la gubernamentalidad también. Y yo creo que también es una forma práctica de pensar la crítica que tiene que ver con el proceso de emancipación de la modernidad. Que si me cuestionaba, yo acá lo voy a cuestionar también, pero tenemos que volver a leer eso. Entonces, partiré entonces en ese segundo momento de la crítica como crítica a la gubernamentalidad a partir del segundo Foucault, el Foucault genealógico o de la crítica del poder. Él tiene un texto que se llama ¿Qué es la crítica? Desde 1978, donde Foucault comienza su análisis de la gubernamentalidad, que bajo la forma de gobierno de sí y de los otros, conformará la temática de las investigaciones Foucaultianas hasta 1984. Y él que hace ahí comentar el texto de la de Florin, ¿no? El texto de la Ilustración. Entonces saben que uno de los que define precisamente la crítica moderna es a partir de una pregunta que dice que se la hizo un periodista, cuenta Foucault, y es real, una pregunta que era la pregunta de la época, ¿qué es la ilustración? Ustedes todos saben que él define, Kant define la ilustración como la salida, ¿no?, de la minoría de edad, ¿no? Y habla del saber, de atrévete a saber. Y me pareció un texto genial ese. Bueno, saben que ese atrévete a saber se ejerce en la modernidad como razón pública. Y está medio, si bien en el principio del texto está pensado para todos y dice que las personas somos en realidad, o sea, ¿cómo se dice? Perezas, tenemos pereza y no tenemos valentía, y que por eso no ejercemos la ilustración, ¿no? Pero en realidad lo está pensando para los doctores burgueses universitarios en un lugar arquitectónico que es la Facultad de Filosofía en esa época, porque la Facultad de Teología, Medicina, medicina, teología y abogacía, eso sí tienen que obedecer al rey o lo que diga el rey, ¿no? En ese momento estaban luchando con la Inquisición todavía, ¿no? Y contra el poder del rey. Entonces, él lo bueno es que está pensando en lugar de la crítica donde se puede hacer, aunque sabemos que era burgués, estaba reservado a los hombres, etcétera, etcétera. Que el pueblo no importa porque el pueblo entiende. Entonces ahí el pueblo obedece. Lo que dice Foucault es que lo que está pensando Kant es cómo no ser gobernados o no ser tan gobernados, porque gobernados somos siempre. Por ejemplo, nosotros podemos decir, criticar el impuesto como doctores, como economistas, pero luego tenemos que pagar los impuestos, ¿no? Podemos como doctores en teología criticar, yo que sé, la perpetua virginidad de María, por eso sí, como sacerdotes de una parroquia, eso tenemos que decir que es un dogma y partir de ahí, ¿no? Esta visión le crea un sitio para la crítica, ¿sí? Ahora uno, desde una lectura actual, visto desde hoy, ¿no? De la recepción del receptor, que siempre es un receptor actual de la época, uno mira a Kant y dice, mira, Kant, crítico. ¿A quién estaba reservado? Ahora está apareciendo el libro de Kant sobre las razas, ¿saben? ¿No? Él es racista, Kant. O sea, él consideraba que los educables y los que tenían capacidad crítica eran los hombres europeos blancos. Le quitaba totalmente la capacidad de ser educados y de razonar a los pueblos originarios y los afrodescendientes. Claramente sus textos sobre la raza. Hoy sabemos que detrás de la modernidad hay una colonialidad. ¿Eso da para tirar la atrévete a saber? No, quizá lo que hay que hoy decir, bueno, era un comienzo, tenemos que extenderlo, ¿no? Ahí están los orígenes, por ejemplo, una de las fuentes de la famosa laicidad en la actualidad. La laicidad de ellos está en el programa de la Ilustración. O sea, la capacidad de enfrentarme ante la autoridad del poder, del saber y de la religión. Reservar ese espacio. Por eso la laicidad sería el momento de emancipación y de darse autoridad de saber y de preguntarse, no de acallar.
no tienen que ver con eso. Bueno, pero sí es verdad que tiene un trasfondo colonial, porque le da esa posibilidad a un sector, en este caso, bueno, a los hombres no a la mujer, a los europeos no a los americanos, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Lo que no quiere decir que sea malo en sí mismo. Lo que sí me pareció interesantísimo de esta forma de que alguna vez en el proceso civilizatorio, en un momento se pensó esta posibilidad de la crítica como no ser gobernado. Y después él hace una lectura ahí, un clic, me parece a mí, con Lagotón y su discurso sobre la servidumbre voluntaria, porque dice, la crítica es una forma de inservidumbre voluntaria. O sea, de no ser tan siervo, de decir que no. Porque el tema de la botella, ya saben, en el siglo XVI, que lo que antecede a la ilustración, ¿no? Que va preparando el proceso de la ilustración, es un muchachito de 18 años que escribe eso, amigo de Montaigne, que se atreve a decir, ¿por qué sostenemos al tirano? Sostenemos porque le damos una fuerza que es una proyección de la fuerza del pueblo. Y que él tiene distintos árboles para dejar en la servidumbre al pueblo. Una es la religión, otras son los espectáculos y las distracciones, otras la jerarquía, otros son los alcahuetes. Todo eso todo una ciudad. Se sostiene el poder, pero es cierto que para que el poder caiga hay que saber decir no. O sea, la inservidumbre voluntaria. La crítica, fíjense cómo define Foucault, la crítica es una forma de inservidumbre voluntaria. Una forma de no ser tan gobernados. No ser porque gobernados somos. Entonces, la importancia que tiene la crítica y desarrollar la crítica, como una forma de ser mayores. Y ahí yo me meto en este texto de decir, bueno, pero la libertad no es solo que no te metas conmigo, la no injerencia. La libertad, siguiendo a Isabel, es la libertad positiva, es la aspiración a firmar un mundo sin dominación. Es también la reivindicación que para ser libre y tener la capacidad interna de ser y hacer lo que quiero ser, tal como le decían, por ejemplo, a Amartya Sen y Marta Nuland, no solo tengo que tener una capacidad interna, tengo que tener un desarrollo material, social y la capacidad externa de poder expresar esa libertad. No me basta decir que tengo libertad religiosa si no me permiten expresar una religión. O tener una libertad de conciencia si no me permiten tener libertad de pensamiento y de expresión. Todas esas cosas están ligadas, ¿no? Eso de resumir la libertad de conciencia solo al ámbito interno es una visión, por ejemplo, muy restrictiva de la laicidad en la actualidad en Uruguay, ¿no? Por vincularlo con un movimiento que está estrictamente vinculado con la ilustración y con la crítica, ¿sí? Y que se permitió justamente ponerle frente a esta cuestión, ¿no? Que comienza Kant, y que retoma Foucault esta idea de no ser tan gobernados, ¿no? Esta posibilidad de cuestionar el gobierno de los otros y valerse del propio entendimiento. Yo lo que quiero decir es que esto no es solo intelectual, que esto tiene consecuencias vitales, transformaciones sociales, transformaciones económicas, transformaciones, sino la crítica no se resume a poder criticar, ser crítico en el aula, tiene consecuencias políticas, ¿no? Educativas. Sí, tampoco estamos hablando de algo que solo sea en el ámbito intelectual y que no influya sobre la vida, ¿no? Entonces, bueno, para poder criticar hay que tener libertad. En el caso del siglo XVIII era solo el uso público de la razón. Y yo afirmé hace un rato que se trataba de una libertad muchísimo más amplia, ¿no? Que es la libertad, la aspiración a estar libre de toda dominación. Foucault dice que atenta a la genealogía de los conceptos y su visión histórica de los mismos. En el texto de la crítica dice que el desarrollo de la crítica moderna se da a partir del siglo XV y el XVI, grosso modo, ¿no? Y nos conecta con algo, dice él, ¿no? Primero dice que es una virtud general. La crítica siempre dice ser crítico es una virtud, ¿no? Es algo bueno, es algo a destacar, es algo positivo que en todos los planes de educación aparece. Lo que pasa es que hay que ver si realmente se desarrolla en estos sentidos que yo estoy tratando acá. Seguramente no. Dice
la crítica se puede entender como un instrumento que nos conecta con algo, con un dominio que se critica, un dominio donde nos gusta ser de policía, pero no llegar a ser laico. O sea, es algo que cuestionamos, un dominio que cuestionamos, que en realidad él dice que son tres dominios en el desarrollo del Renacimiento a la modernidad. Primero criticamos el magisterio eclesiástico, es decir, podemos tener, y esto tiene mucho que ver el protestantismo, ¿no? Que es otro que está vinculado, estos tres movimientos están vinculados con la laicidad también. La posibilidad de interpretar de otra manera el libro sagrado, por lo tanto, por ende me tengo que buscar para poder leer el libro sagrado y sacar de medio el poder del sacerdote que es el intérprete del libro sagrado, ¿no? La segunda es poder, como hizo Lavautier, cuestionar el poder del gobierno, del rey, del monarca, ¿sí? Y decir, bueno, el poder reside en el pueblo. Esa es otra de las consecuencias de una segunda crítica. Primera crítica a la religión, la segunda al gobierno, y la tercera, que es la kantiana, al saber. Por primera vez digo, bueno, estas facultades que obedezcan, pero esta, justo la de filosofía, ¿no? Que era todas las humanidades y la ciencia en ese momento, esta déjenle, porque si no, ¿cómo va a progresar la humanidad si no hay un lugar para la crítica? ¿No? Hoy, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis acá, los que defienden la escuela, como Magellan y Simon, una escuela que está tan denostada, la educación en general, ¿no? Dicen, hoy el lugar de la crítica es la educación, porque ¿dónde hay un lugar, un intersticio justamente que no está totalmente sometido a la utilidad y puede perder el tiempo, entre comillas, tener tiempo libre, porque a eso está asociada la escuela griega, tiempo libre, para poder criticarlo todo, para poder, por ende, cuidarnos, ¿no? Tal como dice la tradición griega, si no en la escuela. Y dentro de los ámbitos educativos, el ámbito que debería ser el más, donde la crítica sea total, como dice Derrida, ¿no? En la universidad sin condición, es la universidad pública, ¿no? Debería poder ser autónoma, ¿no? El lugar donde se despliega mayormente la libertad de cátedra a través de la investigación, en lugar de la crítica, total, por lo menos como ideal. Ya sabemos que eso no sucede porque la educación está matrizada por el mercado, porque la utilidad y el utilitarismo se metió allí, porque el neoliberalismo se metió allí, porque el gobierno le interesa cuidar lo que se piensa y lo que se dice ahí hasta donde se dice, y se ha utilizado, por cierto, la laicidad para eso, ¿no? Se le ha usado el prestigio de la palabra para invocar algo que es absolutamente contrario al espíritu de la laicidad, como es limitar la libertad de expresión y pensamiento. Entonces, realmente está muy vigilado el lugar donde se les puede colar el libre pensamiento y esta crítica a la autoridad del saber se le ha colado otras cosas. Pero allí, si hay un lugar, un entreacto, un entremedio donde es posible desplegar esto, es la educación, debería ser la educación pública, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es cómo ser gobernado de otra manera y cómo desarrollar una indocilidad reflexiva, ¿no? Una incertidumbre reflexiva a través del aula, por ejemplo, de filosofía, ¿no? Porque esto tiene consecuencias en la transformación de la vida de todos. También el docente, cómo generar intersticios para una indocilidad reflexiva. Bueno, entonces todas estas cosas son muy importantes, me parece a mí, como también elementos de resistencia al poder, como ha sido continuamente, y tal como lo trabaja Foucault, el segundo Foucault, ¿no? Porque también es cierto que las distintas profesiones terminan sirviendo al poder y transmitiendo una docilidad reflexiva. Entonces es muy difícil estimular esa indocilidad reflexiva cuando la modernidad misma transformó sus capacidades, su saber en poder y con ello transformó, tal vez como lo muestra el segundo Foucault, ¿no? Toda esta serie de profesiones o técnicas de la subjetividad, como es el profesor, el maestro, el psicólogo, el médico, al servicio de un saber que ustedes que no están transmitiendo esa posibilidad de ser mayor de edad
esta indocilidad reflexiva, ¿no? Bueno, yo después digo, bueno, estoy comentando acá más a la Lavoisier, que yo ya mencioné este libro, que para ser libre hay que dejar de servir, que ese es el fundamento y la idea central de este libro. Transmitir que las personas tienen ardor por la libertad y que y que a veces la educación les hace perder, porque la educación, él dice, puede estar al servicio de la libertad, dice Lavoisier en el siglo XVI, pero realmente está también al servicio de la servidumbre, de crear formas de docilidad reflexiva, ¿no? Todo lo contrario de lo que debería, no a recordar que somos libres, sino a recordar que debemos obedecer. Entonces, todos los formatos de educación terminan generando un dispositivo que nos lleva a ser dóciles y serviles y no a recordar esta capacidad de ser libres, ¿no? Bueno, conclusiones, para dar un paso a un diálogo. Las conclusiones que ahora siguen no pretenden cerrar el tema, incluso poder abrirlo exhaustivamente para el análisis de otras problemáticas que se vinculan con el tiempo presente. A modo titulares, dejaremos una serie de reflexiones que exigirían más profundización, pero que no es posible en este contexto. Cuando la reflexión lo amerite, lo respaldaremos con algunos trabajos que puedan situar la problemática en un análisis más profundo del asunto que no es posible abarcar aquí. He presentado hasta aquí varias perspectivas sobre la crítica desde la tradición filosófica que son para mí especialmente importantes, principalmente a partir de los aportes de Adot y el último Foucault, y desde el segundo Foucault, el Kant ilustrado, también para pensarlos partiendo de Isabel, Marta Nussbaum, entre otros. He querido contestar a la noción de crítica de una lectura peculiar de la historia de la filosofía, pues esta historia mucho nos tiene que decir sobre un concepto que se identifica con el propio ser y hacer de la filosofía. El concepto de crítica en los sentidos aquí desplegados es una práctica filosófica y yo diría que es uno de los dispositivos centrales de esta forma de vida o profesión que llamamos filosofía. Si bien se identifica con eso que llamamos filosofía en sus diversas acepciones, es por sí, como dice Foucault, una virtud general, patrimonio de toda la humanidad. Agregamos nosotros y no solo de la sociedad burguesa o de la casta de los autores. Como virtud se presenta como una práctica de un modo de vida ético que busca hacernos mejores, pero que necesita de la política, a partir de un contexto social, económico, cultural y un método social que permita llevarlo a la práctica. La crítica nos habilita a hacernos mejores y es una forma de cuidado, dado que nos conecta con nuestra insuficiencia, con la falta de sabiduría o de un saber para transformarnos. La crítica es una práctica filosófica del filosofar que delata nuestra insuficiencia y nuestra propia ignorancia. Es una práctica que en la historia ha demostrado poner en riesgo la vida del filósofo, como fue el caso de Sócrates. Sócrates, si se quiere, puede ser entendido como uno de los primeros mártires de la crítica de la historia de la filosofía occidental. No el último ni el único. La enseñanza socrática, en lo que sigue teniendo de actual, es una enseñanza de la crítica como práctica filosófica a través del diálogo. La crítica es una práctica, un dispositivo que sin lugar a duda desde la Ilustración se considera como un elemento fundamental para que los sujetos racionales evolucionen y progresen. Sin poder ser amo de nosotros mismos en algún ámbito, por ejemplo en el terreno de las ideas, del pensamiento y de la expresión pública, las sociedades no podrían avanzar. Es por eso que la crítica es una forma de inservidumbre voluntaria, un poder dársele a sí mismo a partir del valor de pensar y de cuestionarlo todo. Porque me afirmo a mí mismo o nos afirmamos a nosotros mismos a partir de la libertad de hacerlo. No hay crítica sin libertad afirmativa. Esta forma de libertad no es posible que sea afirmada si no hay un contexto político, social y económico que la habilite. No puede ser entendido solo como capacidad interna, sino como ejercicio práctico de una vida y una realidad social de un contexto dado. En un sentido político, la crítica le es consustancial la defensa de la democracia y los derechos humanos como base para su posibilidad de desarrollo.
La capacidad crítica como forma de vida, como cuestionamiento de la insuficiencia que delata ignorancia o falta de coherencia entre vida y pensamiento, como forma de no querer ser gobernado de esa manera o de cuestionar el poder, debe ser promovida en la educación. Entendemos que el espacio educativo hoy como lugar privilegiado donde se potencia la crítica, donde se aprende a criticar, donde se enseñan las armas de la crítica como virtud personal y cívica. La educación crítica es una práctica de libertad afirmativa. Dentro de la práctica crítica en la educación tenemos por asunto fundamental el valor de la pregunta, y en particular el valor de la pregunta filosófica, es decir, una pregunta con pretensión de universalidad, aunque siempre surge desde contextos concretos. Que cuestiona las bases y los fundamentos, que preguntan por el sentido del significado de las cosas, que ponen en duda el ser y el hacer de diferentes asuntos de carácter general que han surgido en la historia como los problemas filosóficos. Una pregunta filosófica, como dice Gadamer en Verdad y Método, es una pregunta abierta, no susceptible de ser resuelta en una sola respuesta de carácter unívoco, sino que da lugar a múltiples interpretaciones. Se diferencia de la pregunta retórica, en donde el que pregunta ya sabe de antemano la respuesta y espera que ella sea respondida de esa manera que el que pregunta ya sabe. Quiero decir que la filosofía no es una simple disciplina, es un salto antropológico de la humanidad consustancial al valor y el desarrollo de la crítica. Si se critica es porque hay insuficiencia y porque se pretende ser autónomo, aunque eso siempre resulta insuficiente. La crítica como una forma de gobierno de sí y de los otros, entendiendo que no puede no haber algún gobierno y que no se quiere ser tan gobernado o ser gobernado de esa manera. Si bien la crítica como una forma abierta de pregunta, el cuestionamiento se debe promover en la educación en todos los lugares, hay elementos que son fundamentales y de contexto para que esa libertad afirmativa pueda ser ejercida y ejecutada. La crítica en la educación formal supone la libertad de cátedra del profesor y la libertad de opinión del alumno, que son complementarias. Un ambiente de aula, si es que hablamos de una educación formal o un ambiente educativo general, donde se potencia la crítica, donde se estimula la pregunta filosófica, donde haya espacio para el desarrollo de la autonomía, debe ser un espacio de convivencia saludable y democrático desde el punto de vista individual y social. A cuanto más alto el nivel educativo decimos que más libertad de cátedra debería haber. Es decir, dentro de los niveles educativos los más vigilados suelen ser los niveles básicos de educación inicial y primaria, y los más lindos deberían ser los espacios educativos de nivel universitario en la educación pública superior, donde se desarrolla o estimula la investigación o la creación de conocimiento. Más esto es muy relativo a los contextos. En definitiva, toda la educación hoy está permeada por elementos extraños a ellas que no propician la crítica. Son promovidos por organismos económicos internacionales de poder, que son los que terminan muchas veces formateando nuestras formas de concebir la educación y limitando nuestras posibilidades de crítica. Hoy se habla de sociedades de conocimiento, resaltando la importancia y la incidencia que tiene el conocimiento como fuerza productiva o como base del desarrollo de las fuerzas productivas de nuestras economías. Precisamente por eso, los centros educativos, siendo los centros neurálgicos o centrales donde se enseñan en base a conocimientos y donde se crean conocimientos, pasan a ser uno de los elementos más vigilados por la policía del poder, que tiene su sustento en el poder económico de los estados o de las grandes empresas transnacionales o de la economía del mercado. En este sentido, la tendencia mundial de las últimas décadas no ha ido en el sentido de promover conocimientos como contenidos culturales, sino más bien competencias vacías que ayudan al sujeto a adaptarse al mercado neoliberal, que necesita de un sujeto adaptable y no de un sujeto crítico, ante diferentes circunstancias que van modificándose en el tiempo. Ser crítico en el sentido que venimos trayendo hasta ahora como forma de vida que se pone en riesgo, como cuestionamiento de la insuficiencia y como forma de autonomía que recibe el gobierno, al gobierno, son sentidos y formas que hoy parecen anacrónicas y que se identifican como pasados gloriosos o como ideales fracasados, aunque son más que necesarias. Si lo que se exige del individuo, sobre todo la adaptación al statu quo, ser crítico no es rentable, diría Calicles también.
No soy ni lo fue nunca. Promover la crítica ha sido y sigue siendo una forma de resistencia contra el statu quo que nos pone en riesgo. Tener la cabeza bien puesta y no bien llena, como decía Montaigne, sigue siendo una meta esencial para toda la educación. Promover un sujeto crítico de las niñeces en adelante y promover una grieta de inconformismo, de libertad positiva y de resistencia al statu quo durante toda la vida. Hoy sabemos que el conocimiento es fuerza productiva del servicio del statu quo. La crítica nos enseña que conocer es saber y que saber es poder. El poder de las ciencias y la tecnología como ideología al servicio de la reproducción del poder debe ser cuestionado. Pero la educación en todas sus formas y niveles puede y debe transmitir y construir el saber y apropiarse del conocimiento para subvertirlo y cuestionarlo. La educación en todos sus niveles puede ser fiel al statu quo, pero también espacio de resistencia. Pero eso también es vigilado. El poder es también poder de la resistencia en la crítica. Siempre hay intersticios en lo que el poder de la crítica se cuela. Por eso la libertad de cátedra o la libertad de opinión busca ser limitada en la educación, no tenida en cuenta, pues es peligrosa. Por eso hay diferentes formas, muchas veces muy directas o sutiles, de limitar la voluntad de saber, la libertad de investigación, la libertad de cátedra del profesor y la libertad de opinión del alumno. Más allá de todas las formas de control social, económico, ideológico del conocimiento y su expansión, las formas de poder, existe siempre la crítica, como una de las formas que adquiere la voluntad de saber para examinar, cuestionar, resistir el poder. Esa crítica que nace con la filosofía, aunque no pertenece sola a ella, y no está en riesgo, debe ser cuidada y promovida en la educación como uno de los tesoros y patrimonios más importantes de la humanidad. Mientras haya crítica, hay esperanza. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Como hemos venido haciendo hasta ahora, abrimos el juego de preguntas, comentarios. Dale. Muchas gracias, Andrea. Me pareció muy importante de la crítica, sobre todo en relación al pensamiento crítico, ¿no? Que realmente se le saca toda base ética, toda base de la vida y se simplifica de una manera grosera a una habilidad técnica de resolución de problemas. Critical thinking. Creo que es muy importante. Bueno, yo fui al baño, no sé si lo dijiste, pero creo que también es importante lo de la parecida, sí. El discurso valiente, porque hoy creo que uno de los síntomas de esta época es el relativismo en diferentes formas. Y la verdad, por ejemplo, la verdad en la memoria histórica, por ejemplo. ¿De verdad? En la memoria histórica. O en otros ámbitos donde hay un bombardeo y manipulación de las informaciones, donde como que no se defiende nada, como que no se defiende una posición, y muchas veces la filosofía se ve como seducida, que creo que está muy bien lo de la pregunta, pero también es bueno tomar postura y decir, bueno, yo defiendo esto, yo estoy defendiendo acá un modelo de vida distinto, alternativo, y no estoy así como con esto, como pidiendo ni ustedes sean ni ganado y yo llevarlos como por el poder transferir. Pero creo que hay algo en juego cuando uno se mete en los caminos de la filosofía. Y nos involucramos desde dentro, fervorosamente, diría yo. Así es que eso, nada más que decirte muchas gracias por todo el trabajo, porque es un recorrido muy bello que hacen, sobre todo en diálogo con la antigüedad, Foucault 1, Foucault 2, o sea, muy completo, así que fue un gusto esto. Bueno, comandante, muchos de los temas que presentan los trabajamos en el aula. Los trabajamos en el aula y yo tratando de vincularlo con esto de la transformación educativa, ¿no? Bueno, estamos ante una transformación educativa en la que nos plantea que una competencia, trabajar con los estudiantes,
ciencia crítica y qué contradictorio que es con lo que nos permiten hacer, ¿no? Porque los controles que tenemos nosotros, ¿no? Acá tú nombrabas la laicidad, ¿no? El aula, y como docente, estamos viviendo profundidad. Entonces, esto de llevarlo a la práctica, lo tenemos, pero el miedo que estamos sintiendo en los docentes, ¿no? Todo el tiempo estabas diciendo en el instituto, bueno, los centros educativos donde tenemos ahí como un servicio, esperanza, pero los docentes estamos con miedo. Y es terrible. Cada vez que se puede hacer avances, es súper fuerte. Claro, transmitir ese sentir que me hace cuestionarme el lugar en el que estamos en el momento, pero bueno. ¿Quieres comentar algo, Andrea, al respecto? Bueno, a mí me parece que es verdad que si yo hice este recorrido histórico, también para entender que no es una competencia técnica la crítica, sino que tiene un trasfondo filosófico y vital que tiene que ver con esto de la insuficiencia, con el cuidado, con la transformación social, con la posibilidad de no ser gobernados o ser gobernados de otra manera, que tiene como fondo la libertad de cátedra, la libertad de opinión. Y si todo eso está limitado, y si la competencia está al servicio de adaptarme a un statu quo del mercado, no tiene nada que ver, se desustancializa la crítica, se vuelve algo banal, no tiene nada que ver con eso. Estamos diciendo que la crítica pone en juego, que la crítica pone en riesgo, ¿no? Y bueno, pero esto resta educación, ese miedo que decía el contexto que limita la libertad de expresión del docente. Es más, se dice que el docente no tiene libertad de expresión, sobre todo los niveles primario y secundario, ¿no? Que no hay verdadera libertad de cátedra, y se pone la palabra ecuanimidad, que es una forma de una casa de bruja la palabra esa, porque depende de quién la dice, cómo la dice y para qué la dice, ¿no? Porque en realidad siempre podemos ser desecuánimes, porque nunca podemos marcar. Si alguien nos puede decir, mira, Andrea en su exposición no fue ecuánime, y bueno, con una postura. Pero eso es parte de lo que es un profesor, ¿no? Otra cosa es imponer eso, ¿no? Y no escuchar o no dejar que otras posiciones afloren. Pero creo que se está limitando la actividad educativa en base a este miedo y esta limitación de la libertad de expresión a través de distintos instrumentos. Uno de esos es el instrumento de la laicidad, que tiene una historia que es bastante complejo, que hay que realmente rever este concepto. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, ahora acabamos de terminar un curso de maestría sobre ese tema, con distintas posturas, distintas misiones, distintos países igualmente digo, la laicidad uruguaya que se convirtió en esa laicidad política, que es un invento, ¿no? Está más sintonía que con la laicidad, con todo ese tema de contra el adoctrinamiento, algo que tiene con la escuela sin partido, también hace que el profesor va como... En realidad, para decir en síntesis, es un dispositivo, se podría llamar laicidad antisindical, y en realidad es el profesor de izquierda. Es así, yo lo puedo decir con total libertad, ¿ven? Esa es la ventaja de estar emparado en otro tipo de institución, por la cual estamos también de luchar, ¿no? Esta autonomía de la formación docente, y la libertad de cátedra, el cambio de la libertad de cátedra. O sea, nosotros tenemos estudios que pueden demostrar cómo se fue corriendo la laicidad religiosa a una laicidad propolítica en el foco de la Guerra Fría hacia la dictadura, y la laicidad, el antidogmatismo que parece que se triunfó sobre el dogmatismo de la iglesia cayó, digamos, se triunfó sobre ese tipo de laicidad religiosa, no era la amenaza del dogmatismo del marxismo. Entonces, la lucha de la laicidad, la lucha contra el marxismo, y hoy es la lucha contra el sindicato y la amenaza a un profesor de izquierda, un posible profesor de izquierda.
Esa es la historia de la laicidad uruguaya. Pero la laicidad uruguaya, un político por ahí que decía, creo que la decía, ¿por qué no hacemos un librito y decimos que la laicidad y nos dejamos de jornada? Y ya queda, o un consejo que diga, eso es mentira. La laicidad es un proceso civilizatorio, complejo, que están distintos. Hay muchas formas de entender la laicidad, depende de los contextos, de los países, muchos conceptos en juego. ¿Se va a poner el peso en la igualdad o se pone el peso en la diferencia? ¿Qué se hace con la diferencia? ¿Se la pone en el sector privado o se la deja expresarse públicamente? Es decir, hay un montón, es complejo el problema. Entonces decir que es una ABC y que así se entiende, usarse como un medio para limitar la libertad de expresión del docente, limitar la capacidad crítica y la educación, ¿no? Otra cosa es el artículo 58, antiproselitismo, partidario y religioso. Pero lo político es todo, esto es político, lo que yo acabo de decir, lo que estoy expresando, lo que los compañeros dicen. Político es la educación. Toma de posición, el profesor puede tomar de posición, estoy tomando siempre la posición, porque si yo doy de esta manera, tomo tal autor, aunque sea esté restringida a autor, elegir, luego de cierta manera, aparecen ciertos, es mejor que se exprese esa posición y que se diga, miren, hay otras, ¿no? Y ustedes pueden tener otras que estas. El profesor influye en sí, si un profesor influye, siempre influimos. Eso no es malo. Sí, esa influencia quiere decir algo fundamental que va a seguir produciendo un proceso de pensamiento en la persona y no un apostamiento, un gerenciamiento de la vida del otro o una forma de autoritarismo, que eso es otra cosa. Entonces, me parece que estamos viviendo momentos muy duros en ese sentido y hay bastante ignorancia, ¿no? Y esta asociación que ha hecho el Uruguay de la laicidad, que tiene que ver con la libertad de conciencia, el poder tener libertad de conciencia y poder expresarla, a reformarla, es un absurdo, es decir, es una producción ideologizada de la laicidad que tiene como fin acallar las voces de lo que piensan, el antagonismo de lo que piensa determinadas autoridades. No cabe duda de esto, o sea, se puede argumentar perfectamente. Y bueno, lamentablemente la única forma de pelear contra eso que tenemos nosotros es estudiando, investigando, por ejemplo, la laicidad, la libertad de cátedra, la capacidad crítica, que no es esa capacidad instrumental que tiene un montón de sentidos muchísimo más hondos y profundos, tal como someramente quise decir ahora, ¿no? Entonces, y también hablar que cuando se critica la laicidad y se dice que hay un sesgo ideológico, no hay un sesgo ideológico en una transformación educativa que tiene un corte neoliberal. Claro que lo hay, es una decisión política, ideológica. ¿Acordamos todos con esa posición? Claro que no. ¿Por qué reproducir el statu quo? ¿Y quién puede decir que este statu quo nos esté llevando una vida buena? En algún sentido. En ninguno. Está destrozando la naturaleza, está destrozando el sentido, está generando formas de alienación más sofisticadas, está desvinculando a los seres humanos entre sí, están generando formas de individualismo no empático, poco solidario, o sea, dentro de poco se vamos a poner una máquina en vez de humanismo, entonces ya casi es máquina, ¿no? En esta perspectiva. Entonces, hay que resistir críticamente a eso, porque lo que decidieron por nosotros es una ideología nefasta, que realmente no queremos promover, ¿no? Porque la educación es mucho más que eso, que hacer que una persona supuestamente se adapte a un statu quo, que es malo en sí mismo. Y hay que poder decir, tomar posición, es malo. No es buena la vida que tenemos como humanidad, estamos poniendo en riesgo la vida de la humanidad. Entonces, debemos generar una educación que va en ese sentido, que además copiamos de cosas que ya no resultaron en otros lugares, copiando que ya destrozaron los niveles educativos, que cumplen sí los estándares de calidad, pero uno va a esas universidades que me ha tocado vivir, y el nivel educativo es nefasto. Que me han dicho, por ejemplo, en el 2021 que estuve dando clases en la Universidad de Barcelona, un profesor me decía, Andrea,
no gastes, me decía, no tires una garita a los chanchos. Yo estaba dando a montaña y yendo y confundían Sócrates con Sófocles, no sabían quién, sí, cosas así, ese tipo, yo no estudiaba nunca filosofía, el nivel era pero, terrible, ¿no? Pero está en un lugar muy superior a los estándares de la Universidad de la República, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque tienen tantos doctores, porque traducen, porque siguen una lógica neoliberal de productivismo que estamos sometidos también nosotros. Nosotros no, por ejemplo, porque tengamos algo que decir, sino porque si no escribimos en inglés, nos vamos bajando los niveles y no nos venimos a los cargos. Se cree que es como una falacia de la calidad, que no es la calidad misma. Entonces, ojo con todo eso que se está creando, esta mentira en la que estamos metidos. Bueno, frente a esto que tenemos, bueno, de valorizar cierto campo, todos los campos, ya ven que Kant es uno de los mejores. Foucault, volver a lo de Platón y decir, traer clásicos, ¿no? Sí, bueno, la cosa es más densa, es más compleja, complejizarla, que como no es un fin educativo volver una cabeza más compleja. ¿Cómo se genera una cabeza más compleja y con más capacidad de pensar? Leyendo, no solo leyendo, pero también leyendo a los grandes pensadores. No podemos dejar de lado eso en la educación, porque si lo dejamos, ubicamos al statu quo, que es lo que quiere, personas que resuelvan profesores divertidos y y cabezas no complejas, ¿no? Que no tengan ningún contenido, que todo le dé aburrimiento y pereza, y que sustituyan la respuesta por lo que dice la máquina cada vez más, ¿no? El GPS, la otra GPS, ¿cómo se llama? El chat GPT y todas esas cosas, que es terrible, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Por favor.